Se supone que detrás de este portal es donde ocurrieron los crímenes. Señoras y señores, la historia que vamos a ver hoy os va a dejar un poco impactados. Estamos en Santa Cruz de Tenerife y este es el tercer vídeo que estoy haciendo por aquí, pero la historia que vamos a escuchar hoy es completamente loca, te va a hacer volar la cabeza. Y es que esta historia comienza el 16 de diciembre de 1970. Ese día se cometería lo que ahora conocemos como el primer crimen en España relacionado con una secta. Esta historia ocurre en una vivienda de esta ciudad, en la calle Jesús de Nazareno. Es una locura, niños, de verdad que vais a flipar. Y aquí empezaría el trágico escenario de los hechos de ese día. Harald y Frank Alexander cometerían una serie de atrocidades que serían consideradas por la prensa como el crimen del siglo. Esta familia estaba compuesta por Harald y Dagmar, además de sus hijas Petra, Marina y Sabine, y su único hijo Frank, considerado por su padre como el profeta de Dios en la tierra. Me parece muy loca esta historia, la verdad, pero bueno, vamos a continuar hasta la calle donde sucedió todo. Y es que esta familia, los Alexander, procedían de Hamburgo, de Alemania, y llegaron 10 meses antes a la isla de lo que ocurrieron los hechos, instalándose aquí, en la capital de la isla, e incluso adquiriendo un apartamento en el sur de la isla, en Los Cristianos. Los vecinos afirman que se escuchaban cánticos y rituales desde fuera de las viviendas, lo cual empezó a levantar algunas sospechas. Aún así, la familia Alexander intentaba aparentar una vida normal. Incluso Frank encontró un trabajo como repartidor, mientras que el resto de la familia se encargaba de las tareas de la casa. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo empezó? Y es que aquel día, aquella tarde de diciembre, Frank, el hijo, vio que su madre estaba teniendo una actitud diferente ese día, una actitud extraña, y decidió que las mujeres de su familia no tendrían salvación, así, de la nada. Hola. Así que el bueno de Frank, recordad que era el hijo, fue hacia el armario, cogió una percha de madera y decidió acabar con la vida de su madre y de sus hermanas. Mientras el niño las golpeaba brutalmente hasta matarlas, el padre, Harald, estaba en el salón de la casa tocando el acordeón y recitando algunos salmones. Mientras el hijo acababa con la vida de su mujer y de sus hijas ahí delante de él. Puto enfermo. Y luego, justo después de esto, empieza una auténtica sangría con los cuerpos. Es de estar realmente loco. El padre y el hijo, Harald y Frank, empezaron a mutilar los cuerpos y a desmembrarlos para luego hacer un ritual satánico con ellos. Bueno, en fin, les faltaba medio kilo de papa en la cabeza. Y antes estaba leyendo acerca de esta historia y yo pensaba que realmente Frank había matado a todas sus hermanas, pero no. Hay una hermana viva. En ese momento, cuando ocurrió el crimen, había una hermana que estaba trabajando en La Laguna, otra ciudad de la isla, para el que no sea de aquí. Como he dicho, ella estaba trabajando y su jefe tendrá un papel en esta historia que veremos ahora en un momento. Con lo cual ella queda viva simplemente porque no está en la casa en ese momento, aunque después su propio hermano le cuenta la historia, lo que hizo, y vais a ver la respuesta que le dio su propia hermana. Así que sí, ella quedó viva en aquel momento y quizás os estéis pensando si aún está viva. Pues sí, está viva, pero bueno, lo veremos al final. ¿Y por qué el hijo hizo todo esto? Pues básicamente porque la familia estaba metida en una secta que fue fundada por Jacob Lorber. Una secta por la cual la familia Alexander se volvería completamente absorbida en Hamburgo. La secta cree, porque sigue existiendo en Alemania, en la creencia de un Dios todopoderoso. También piensan que solo unos pocos mortales, los adeptos a esta facción, serán los capaces de ascender a la tierra prometida. Vamos, como todas. Sin embargo, quienes no siguieran las creencias de la sociedad Lorber, aparte de ser considerados los hijos del diablo, por supuesto, solo podrían obtener la salvación mediante la purgación de sus almas. Esto es lo que Frank y Harald pensaban que estaban haciendo realmente al cometer esos crímenes. Pensaban que estaban salvando a las mujeres de su familia. Tanto era así que ya las mujeres de la familia, o sea, la mujer y las hijas, habían normalizado por completo los dogmas de la secta dentro de su familia. Incluso una de sus hijas, Marina, llegaba a contar esto en el colegio como anécdota. Harald, el padre, pensaba que tenía que purificar
a las mujeres que estaban a su cargo dentro de su familia. Y cuando nació su hijo Frank, el delirio que ya tenía en la cabeza le llevó a creer que ese niño era el elegido. Estaba convencidísimo de que ese nuevo niño sería el profeta de la sociedad Lorber, por lo cual este pasaría a ser el niño consentido y mimado de la casa. Acabaría haciéndose todo lo que el niño querría, llegando incluso a cometer el asesinato de su madre y de sus hermanas, quien había sido idea de él. Decía que era una señal divina, que ya no tenían salvación, que era mejor que fuesen purgadas y que ascendiesen al más allá. Está bastante céntrico el lugar, la verdad que me impresiona porque no tenía ni idea de esta historia y está justo en el centro. Este que tenemos aquí enfrente es el edificio donde ocurrieron los hechos en la calle Jesús de Nazareno. Aunque el edificio en sí no es importante, lo importante es la historia, y por respeto a lo que ocurrió y a la gente que vive actualmente en el edificio, que nada tiene que ver, me voy un poquito alejando y voy contando la historia. ¿Qué se supone que hicieron el padre y el hijo después de cometer este acto tan atroz? Pues prácticamente se lavaron, se cambiaron de ropa e intentaron huir a Hamburgo, pero no tuvieron mucha suerte en su vida porque muy inteligentes ellos habían roto los pasaportes y quemado como parte del ritual satánico. Con lo cual, ¿qué hizo esta gente? Recordad que ellos tenían un piso en otro lado de la isla, pasaron unas horas allí y luego se fueron por la noche a una pensión para intentar estar escondidos. ¿Y os acordáis que antes os dije que el jefe de Sabine, la única hermana que quedó viva, que estaba en ese momento en otra ciudad, tendría un papel relevante en esta historia? Pues al día siguiente, cuando estos se despertaron del hostal, como si nada, a gustísimo, se dirigieron a la ciudad con el fin de hablar con el jefe de Sabine. Este era el doctor Walter, y en ese momento se encontraba el doctor, o sea el jefe, y Sabine juntos. Y el padre decide explicarle toda la historia de lo que había hecho su hermano a la hija que queda viva. Y ahora atentos a esto porque es muy loco la respuesta que da la hermana. En teoría se supone que le coge la mano y les dice: no pasa nada, estoy segura de que habéis hecho lo que teníais que hacer. ¿Estás enferma tú también? Joder. Así que el único cuerdo que había ahí en ese momento era el doctor Walter, el jefe de Sabine, que obviamente lo que hace es llamar a la policía, la cual se presenta al día siguiente en el domicilio y detienen a Harald y a Frank. Y cuando la Guardia Civil entra en casa de estos al día siguiente, ellos describen la escena como una auténtica masacre. Decían que había sangre por todas las paredes y las mujeres estaban mutiladas y abiertas completamente en canal. Una auténtica locura. Así que no creáis que este caso ya estaba cerrado. Este suceso dio la vuelta a toda España. Salió en todos los periódicos del país y fue llamado como el crimen del siglo. También salió en periódicos de Estados Unidos y de Alemania. Y cuando luego fue el juicio, el propio juicio también fue nombrado como el juicio del siglo. Joder, qué bonito el parque para estar hablando de una masacre. Entonces llega el día del juicio aquí en Tenerife y ese día la sala está a reventar de personas, ya que todo el mundo quería saber qué iba a ocurrir con los asesinos. La sala ese día también se llena de periodistas de todo el mundo, ya que prácticamente todos querían saber qué estaba pasando. Y hay una foto de ese día en el cual muestra la cara de shock de Frank, el hijo, mientras que el padre parece un poco ausente y ajeno a todo lo que está ocurriendo. Y según los doctores que había ese día ahí en el juicio evaluando a estas dos personas, afirmaron que el padre sufría de esquizofrenia, mientras que el hijo, Frank, que era el que había sido el autor realmente de los hechos, sufría de un trastorno psíquico inducido, que no sé muy bien, la verdad, qué es eso. Muchachos, tanto hablar de muerte y con este buen tiempo me ha dado hambre. Pero bueno, vamos al salseíto. ¿Cuál fue la resolución del juicio? Pues la fiscal pedía la pena de muerte para Harald, porque en España hasta el 78 o 79 aún podía, y 20 años de cárcel por cada una de las víctimas que mató Frank. Y la defensa solicitaba que ambos ingresasen en un centro psiquiátrico. Y aquí viene un plot twist de toda esta historia. En el 90 y pico ambos consiguen escapar de este centro penitenciario y nadie sabe dónde están. No saben si volvieron a Alemania, a Hamburgo,
Si están muertos, nadie sabe. Al igual que su hermana, la que quedó con vida. Nadie sabe dónde está, no se sabe si se cambió de nombre, si vive en Alemania, sigue en España, nadie sabe. No sé si conocíais esta historia, yo la verdad no tenía ni idea y me ha impresionado bastante. Es una bonita forma de conocer la ciudad. Bueno, bonita tampoco, estamos todos putos locos. Puto viento. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal para seguir viajando y conociendo algunas historias y quizás viendo algunas ciudades de una manera un poco diferente. Vamos a por esos 15.000 subs y me voy a comer.